La tarde caía pesada sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo de un naranja sucio, mientras el polvo del desierto se mezclaba con el humo de las fábricas. Mateo Salazar caminaba por la calle Mariscal con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra gastada, esquivando a los vendedores ambulantes y a los turistas despistados que todavía se aventuraban por esa zona. A sus 26 años, Mateo había aprendido a pasar desapercibido en una ciudad donde hacer demasiadas preguntas podía costarte la vida. Trabajaba como electricista en un taller pequeño cerca del centro, ganando apenas lo suficiente para mantener el departamento de 2 habitaciones que compartía con su hermana menor, Lucía. Desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico 3 años atrás, él había asumido el papel de protector, sacrificando sus propios sueños para que ella pudiera terminar la universidad. Lucía estudiaba enfermería en la UACJ y Mateo se enorgullecía de cada calificación que ella traía a casa, aunque nunca lo dijera en voz alta. Esa tarde de octubre, Mateo recibió una llamada inesperada de don Armando, el dueño de una casona abandonada en la colonia Altavista. El viejo necesitaba que alguien revisara la instalación eléctrica antes de poner la propiedad en venta. La casa había pertenecido a su hermano fallecido hacía casi 20 años, y desde entonces nadie había vivido allí. Mateo aceptó el trabajo sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero extra. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Cuando llegó a la dirección, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La casa era una estructura de 2 pisos con fachada de adobe descolorido y ventanas tapiadas con tablones de madera. El jardín delantero estaba invadido por maleza seca y una reja oxidada rechinaba con cada ráfaga de viento. Don Armando lo esperaba en la entrada, un hombre de casi 70 años, con el rostro curtido por el tiempo y una mirada cansada. «Gracias por venir, muchacho», dijo don Armando, entregándole un juego de llaves. «No he entrado en años. Mi hermano... Bueno, él tuvo problemas. Gente peligrosa. Cuando murió, preferí mantenerme alejado. Pero ahora necesito vender esto y seguir adelante». Mateo asintió sin hacer preguntas. En Juárez todos tenían historias que era mejor no desenterrar. Don Armando le explicó dónde estaba el panel eléctrico y se marchó rápidamente, como si la casa le trajera recuerdos que prefería olvidar. Mateo encendió su linterna y entró. El interior olía a humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de polvo y los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas inmóviles en la penumbra. Sus pasos resonaban en el piso de madera mientras avanzaba hacia la parte trasera de la casa, donde debía estar la caja de fusibles. Al pasar por lo que parecía haber sido un estudio, algo llamó su atención. Un escritorio de madera maciza con cajones entreabiertos. La curiosidad lo venció. Mateo se acercó y comenzó a revisar los cajones. Encontró documentos viejos, facturas amarillentas y fotografías descoloridas de un hombre que debía ser el hermano de don Armando, siempre acompañado de otros hombres con miradas duras y camionetas lujosas. En el último cajón, oculto debajo de una pila de periódicos de 2005, encontró un cuaderno de pasta dura con las esquinas dobladas. Al abrirlo, reconoció que era un diario personal. Las entradas estaban escritas con letra apresurada, como si el autor hubiera tenido prisa o miedo. Mateo comenzó a leer bajo la luz de su linterna y lo que encontró le heló la sangre. 15 de marzo de 2005. Javier me pidió que guardara el dinero. Dice que es temporal, solo hasta que las cosas se calmen. Son $4 millones de la última operación. No me gusta esto, pero no puedo negarme. Él es mi primo y además
La gente de arriba no acepta un no como respuesta. Mateo pasó las páginas rápidamente. Las entradas continuaban, cada vez más desesperadas. 20 de marzo de 2005. Escondí el dinero donde nadie pueda encontrarlo. Ni siquiera Javier sabe exactamente dónde está. Le dije que está en un lugar seguro, y eso fue suficiente. Marqué el lugar con 3 círculos rojos en el plano de la casa. Guardé el plano en un lugar que solo yo conocería. 2 de abril de 2005. La DEA está haciendo redadas. Javier desapareció. Dicen que lo levantaron. Los jefes están buscando el dinero. Vinieron a preguntarme, pero les dije que no sabía nada. Me creyeron, pero sé que si encuentran algo, estoy muerto. No puedo sacar el dinero ahora. Es demasiado peligroso. La última entrada estaba fechada el 10 de abril de 2005. Ya no aguanto más. Si algo me pasa, que Dios perdone mis pecados. El dinero está donde los viejos muros guardan secretos. Que nadie lo encuentre si no es alguien que realmente lo necesite. Mateo cerró el diario con las manos temblorosas. 4 millones de dólares, escondidos en algún lugar de esa casa. Su primer instinto fue salir corriendo, olvidar lo que había leído y terminar su trabajo. Pero entonces pensó en Lucía, en las facturas médicas que todavía debían del accidente de sus padres, en los préstamos estudiantiles que ella tendría que pagar durante años. Pensó en todas las noches que él había trabajado turnos dobles solo para mantenerlos a flote. Se guardó el diario en el bolsillo interior de su chamarra y continuó buscando. Debía haber un plano en algún lugar. Revisó el escritorio nuevamente, esta vez con más cuidado. Detrás de una fotografía enmarcada del hermano de don Armando, encontró un sobre amarillento pegado a la pared con cinta adhesiva. Dentro había un plano arquitectónico de la casa, viejo y desgastado. En una esquina, apenas visibles, había 3 pequeños círculos rojos dibujados con marcador. Los círculos señalaban el sótano. Mateo no sabía que la casa tuviera sótano. Buscó por toda la planta baja hasta que encontró en la cocina, debajo de una alfombra raída, una trampilla de madera que daba a un espacio oscuro. La abrió con dificultad. Las bisagras protestaron después de tantos años sin uso. La escalera que descendía era empinada y crujía bajo su peso. El aire en el sótano era denso y frío. Olía a tierra húmeda y a algo más que Mateo no podía identificar. Iluminó el espacio con su linterna. Era un cuarto rectangular, con paredes de concreto sin terminar y piso de tierra apisonada. En un rincón había varias cajas de cartón deshechas y herramientas oxidadas. Consultó el plano nuevamente. Los círculos rojos indicaban la pared norte, aproximadamente a 1 metro del suelo. Mateo se acercó y comenzó a golpear la pared con los nudillos, escuchando el sonido. La mayor parte sonaba sólida, pero en una sección, justo donde indicaban los círculos, el sonido era hueco. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Necesitaba herramientas. Subió rápidamente a su camioneta y regresó con un martillo y una palanca. Con manos temblorosas comenzó a romper el concreto. Era más delgado de lo que esperaba, probablemente una reparación mal hecha para ocultar algo. Después de 20 minutos de trabajo, logró abrir un hueco lo suficientemente grande. Su linterna iluminó el interior. Había un espacio vacío en la pared, y dentro, envueltos en plástico negro y cinta adhesiva, había varios paquetes rectangulares. Mateo extrajo uno de los paquetes. Era pesado. Con manos temblorosas rasgó una esquina del plástico. Billetes de $100, perfectamente ordenados y todavía en buen estado a pesar de los años. Había al menos 8 paquetes similares escondidos en esa pared. Se sentó en el piso de tierra, tratando de procesar lo que acababa de encontrar. $4 millones, dinero del cartel,
dinero que había costado vidas, dinero que personas peligrosas habían buscado durante años sin éxito. Durante un largo momento, Mateo se quedó inmóvil, mirando los paquetes como si fueran una alucinación que podría desaparecer en cualquier instante. La lógica le gritaba que debía dejarlo todo ahí, salir de esa casa y olvidar lo que había visto. Pero otra parte de él, la parte que estaba cansada de trabajar hasta el agotamiento por migajas, la parte que veía a su hermana sacrificarse por un futuro incierto, esa parte le susurraba que esta era su única oportunidad de cambiar sus vidas. Tomó una decisión. Subió los paquetes de 2 en 2, moviéndose rápidamente pero con cuidado. Los colocó en la cajuela de su camioneta, cubriéndolos con una lona vieja y herramientas. Cuando terminó, volvió al sótano y reparó la pared lo mejor que pudo, mezclando cemento rápido que había en su camioneta. No era perfecto, pero pasaría desapercibido para alguien que no supiera qué buscar. Limpió cualquier rastro de su presencia. Revisó el panel eléctrico rápidamente para cumplir con la excusa oficial de su visita y salió de la casa. Eran casi las 9 de la noche. Las calles de Altavista estaban oscuras y tranquilas. Condujo hacia su departamento, tomando rutas secundarias, verificando constantemente por el espejo retrovisor que nadie lo siguiera. Cuando llegó a su edificio, subió las escaleras de 2 en 2. Lucía estaba en la sala, estudiando con libros esparcidos sobre la mesa del comedor. Levantó la vista cuando él entró. «Llegaste tarde», dijo ella con una sonrisa. «Mucho trabajo». Mateo intentó sonreír de vuelta, pero sabía que su expresión debía ser extraña, porque Lucía frunció el ceño. «¿Estás bien? Te ves pálido». «Sí, solo cansado. Fue un día largo», respondió él, dejando caer su chamarra en el sofá. «¿Ya cenaste?» «Calenté las sobras del domingo. Te guardé un poco en el refrigerador». Mateo asintió y fue directo a su habitación. Necesitaba pensar. Cerró la puerta con seguro y se sentó en la cama, el peso de lo que había hecho cayendo sobre él como una losa de concreto. Había robado dinero del cartel. No importaba que hubiera pasado 20 años escondido. Ese tipo de gente nunca olvida. Si alguien se enteraba, si alguien hacía conexiones. Pasó la noche despierto, dándole vueltas a cada posibilidad. Al amanecer había tomado otra decisión. No podía quedarse con todo el dinero de inmediato. Sería demasiado sospechoso. Necesitaba un plan. Necesitaba ser inteligente. Y sobre todo, necesitaba mantener a Lucía fuera de esto. A la mañana siguiente, después de que Lucía salió para la universidad, Mateo sacó los paquetes de dinero de su camioneta. Los contó meticulosamente en su habitación con la puerta cerrada. Había exactamente $4.200.000. Una fortuna que podría resolver todos sus problemas o destruir su vida si cometía un error. Dividió el dinero en porciones más pequeñas. Guardó la mayor parte en una maleta que escondió en el fondo de su closet, detrás de cajas viejas. Tomó $50.000 y los dividió en fajos más manejables que metió en sobres. Esa cantidad le permitiría empezar a hacer cambios graduales en sus vidas sin levantar demasiadas sospechas. Durante los siguientes días, Mateo actuó con normalidad, yendo a trabajar como siempre, manteniendo su rutina. Pero su mente trabajaba constantemente, planeando cada movimiento. Sabía que no podía simplemente empezar a gastar dinero sin explicación. Necesitaba una historia creíble. Una semana después de encontrar el dinero, Mateo le dijo a Lucía que había ganado un premio menor en la lotería. $500, nada extraordinario, pero suficiente para llevarla a cenar a un restaurante decente por primera vez en meses. Lucía se emocionó como una niña. Y esa noche, viéndola reír sin preocupaciones mientras comía,
Mateo sintió que tal vez había hecho lo correcto. Pero las cosas se complicaron cuando 2 semanas después un hombre apareció en el taller donde trabajaba Mateo. Era temprano por la tarde. Mateo estaba solo en el taller. Su jefe había salido a conseguir materiales. El hombre entró sin tocar, cerrando la puerta detrás de él. Era alto, de unos 40 años, con el cabello cortado al ras y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Vestía jeans y una camisa de botones, pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos escaneaban el lugar, que gritaba peligro. «¿Mateo Salazar?», preguntó con voz tranquila pero firme. Mateo sintió que el estómago se le contraía. «¿Quién pregunta?». El hombre se acercó despacio, sus botas resonando en el piso de concreto. «Me llamo Héctor. Soy investigador privado. Estoy trabajando en un caso viejo, muy viejo, sobre una casa en Altavista. Me dijeron que tú estuviste ahí hace unas semanas haciendo un trabajo eléctrico». Cada músculo del cuerpo de Mateo se tensó. «Sí, revisé la instalación para el dueño». «¿Por qué?». Héctor lo estudió con la mirada durante un momento que pareció eterno. Esa casa perteneció a un hombre llamado Roberto Salcido. Murió en 2005. Antes de morir, estaba involucrado con gente muy peligrosa. Había rumores de que escondió una gran cantidad de dinero en algún lugar antes de que lo mataran. Su hermano, don Armando, contrató mis servicios para asegurarse de que no quedara nada comprometedor en la propiedad antes de venderla. Mateo mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro su mente corría a 1000 por hora. «No encontré nada extraño, solo hice mi trabajo y me fui». «¿Entraste al sótano?». «No sabía que había sótano. La caja de fusibles estaba en la cocina». Héctor sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era una imagen del sótano tomada recientemente. En ella se veía claramente la pared norte con la reparación de cemento fresco que Mateo había hecho. Alguien abrió esa pared hace poco. El cemento tiene apenas unas semanas de secado. Y tú fuiste la última persona que estuvo en esa casa con acceso completo. Mateo sintió el sudor frío correr por su espalda, pero había aprendido en las calles de Juárez que mostrar miedo era lo peor que podías hacer. «No sé nada de eso. Quizás don Armando mandó a alguien más después de mí. No es mi problema». Héctor lo observó durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien, muchacho. Solo estoy haciendo mi trabajo, pero déjame darte un consejo. Si encontraste algo que no debías encontrar, devuélvelo. La gente que originalmente escondió ese dinero ya no está, pero hay otros que nunca dejaron de buscarlo, y si se enteran de que apareció, van a querer saber quién lo tiene». Después de que Héctor se fue, Mateo se quedó paralizado durante varios minutos. Su primer instinto fue deshacerse del dinero inmediatamente, pero ¿cómo? No podía simplemente tirarlo o quemarlo. ¿Y si lo devolvía, a quién? ¿A don Armando? ¿A la policía? Cualquier movimiento podría ser el equivocado. Esa noche, cuando Lucía se durmió, Mateo sacó el diario de Roberto Salcido y lo releyó completo. Buscaba alguna pista, alguna información que pudiera ayudarlo. En una de las últimas páginas encontró algo que había pasado por alto la primera vez. «Si alguien encuentra esto algún día, que sepa que este dinero está manchado de sangre. Yo solo fui un tonto que aceptó guardarlo por miedo. No merezco perdón, pero tal vez alguien pueda usar esto para algo bueno, para sacar a su familia de este infierno, para darles una vida que yo nunca pude dar a los míos». Mateo cerró el diario. Roberto Salcido había sido un hombre atrapado, igual que él se sentía ahora. La diferencia era que Roberto había pagado con su vida y Mateo todavía tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, o al menos mejor. Decidió que no podía guardar todo el dinero.
Era demasiado arriesgado, demasiado peligroso, pero tampoco estaba dispuesto a devolverlo a las manos equivocadas. Durante los siguientes días, elaboró un plan. Tomó $1 millón del total y lo dividió en partes. Donó $200,000 de manera anónima a la UACJ, específicamente al programa de becas para estudiantes de bajos recursos. Otros 300,000 fueron a un refugio para mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez, un problema que había devastado a tantas familias en la ciudad. El resto lo depositó gradualmente en cuentas de ahorro que abrió con nombres falsos en diferentes bancos, usando documentación que consiguió a través de contactos que prefería no recordar. Los 3 millones restantes los mantuvo escondidos, pero no en su departamento. Rentó una bodega pequeña en las afueras de la ciudad bajo un nombre falso, y ahí guardó el dinero en cajas selladas etiquetadas como herramientas y equipo eléctrico. Con el tiempo, Mateo comenzó a usar el dinero de manera estratégica y cuidadosa. Pagó las deudas médicas de su familia de forma anónima, haciendo que pareciera que habían sido perdonadas por el hospital como parte de un programa de asistencia. Le dijo a Lucía que había conseguido un trabajo mejor pagado, lo que explicaba que ahora pudiera comprar mejores alimentos y que ella no tuviera que trabajar medio tiempo mientras estudiaba. Pero su mayor proyecto fue algo que había estado gestando desde que leyó las palabras finales de Roberto Salcido. Si ese dinero estaba manchado de sangre, tal vez podía limpiarlo haciendo algo significativo con él. Pasaron 3 meses. Mateo había logrado establecer una rutina que le permitía usar pequeñas cantidades del dinero sin levantar sospechas. Invirtió en el taller donde trabajaba, comprando equipo nuevo y ayudando a su jefe a expandir el negocio. A cambio, recibió un aumento legítimo y una participación menor en las ganancias, lo que le daba una fuente de ingresos justificable. Lucía estaba más feliz de lo que la había visto en años. Sus calificaciones habían mejorado ahora que no tenía que dividir su tiempo entre estudiar y trabajar. Incluso había empezado a hablar de hacer una especialización después de graduarse, algo que antes parecía imposible. Pero Mateo no podía relajarse completamente. Héctor, el investigador, había vuelto a aparecer una vez más, preguntando casualmente sobre la casa de Altavista. Mateo mantuvo su historia, y eventualmente Héctor pareció perder interés, o tal vez había concluido que no había nada que encontrar. Sin embargo, el verdadero problema llegó una noche de febrero, 6 meses después de que Mateo encontrara el dinero. Era tarde, casi medianoche. Mateo acababa de regresar de revisar la bodega donde guardaba el resto del dinero cuando escuchó golpes fuertes en la puerta de su departamento. No eran los golpes normales de un vecino o un visitante amistoso. Eran golpes de autoridad o de gente que no aceptaría un no por respuesta. Lucía estaba dormida. Mateo se acercó a la puerta sin abrirla. ¿Quién es? Policía Federal. Abra la puerta, señor Salazar. Tenemos una orden de cateo. El mundo de Mateo se detuvo. Sintió que las piernas le flaqueaban. Pensó en correr, en despertar a Lucía y salir por la ventana, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Había 4 hombres afuera, vestidos con ropa civil, pero mostrando placas. El que parecía estar a cargo era un hombre de mediana edad con bigote y mirada cansada. Buenas noches, soy el agente Miranda. Tenemos información de que usted ha estado realizando transacciones financieras sospechosas. Necesitamos revisar su domicilio. Mateo intentó mantener la calma. Debe haber un error. Yo soy electricista. Trabajo honestamente. Entonces no tendrá problema en que revisemos, dijo Miranda, entrando sin esperar respuesta. Los agentes se dispersaron por el pequeño departamento.
Mateo escuchó a Lucía despertar, su voz asustada llamándolo desde su habitación. Él fue hacia ella rápidamente. «No pasa nada, Lucía, quédate aquí, va a estar todo bien», le dijo, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. Los agentes revisaron cada rincón del departamento. Abrieron armarios, revisaron debajo de los colchones, inspeccionaron la cocina. Mateo sabía que no encontrarían nada ahí. Había sido cuidadoso de no guardar ninguna cantidad significativa en su casa. Pero su alivio duró poco cuando uno de los agentes encontró el diario de Roberto Salcido, que Mateo había guardado en una caja en el fondo de su closet, debajo de ropa vieja. Miranda tomó el diario y comenzó a hojearlo. Su expresión cambió cuando leyó algunas páginas. Miró a Mateo con ojos entrecerrados. «Interesante lectura. ¿De dónde sacó esto?» Mateo tragó saliva. «Lo encontré en una casa donde estaba haciendo un trabajo. Es viejo. Pensé que era basura que el dueño anterior había dejado». «¿Y decidió quedárselo?» «No pensé que fuera importante. Iba a tirarlo». Miranda cerró el diario y lo metió en una bolsa de evidencia. «Señor Salazar, necesito que venga con nosotros para una entrevista formal. No está arrestado, pero hay algunas cosas que necesitamos aclarar». Lucía apareció en la puerta de su habitación con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué se lo llevan?» «Es solo para hacer algunas preguntas», dijo Miranda con voz más suave al ver a la chica asustada. «Su hermano volverá pronto si coopera». En la estación de policía, Mateo fue llevado a una sala de interrogatorios. Era un cuarto pequeño y claustrofóbico, con paredes grises y una mesa metálica en el centro. Miranda se sentó frente a él con una carpeta en las manos. «Mateo, voy a ser honesto contigo. Hace meses que estamos investigando transacciones sospechosas relacionadas con dinero del cartel que desapareció hace 20 años. $4 millones que nunca fueron recuperados. Recientemente empezamos a notar movimientos, donaciones anónimas, cuentas nuevas abiertas con documentación irregular, todas con un patrón similar, y todas conducen a ti». Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había sido tan cuidadoso, o al menos eso creía. «No sé de qué me habla». Miranda abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Tienes una hermana en la universidad. Tus deudas médicas fueron misteriosamente perdonadas. Has estado invirtiendo en el negocio donde trabajas, y este diario», levantó la bolsa de evidencia, «habla específicamente sobre dinero escondido en una casa donde tú trabajaste justo antes de que empezaran estos movimientos». Mateo permaneció en silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. Miranda suspiró y se reclinó en su silla. «Mira, muchacho, no me interesa arruinarte la vida. Sé que no eres un criminal. Revisamos tu historial. Trabajo limpio, sin antecedentes, cuidando de tu hermana. Pero ese dinero no te pertenece. Es evidencia de actividades criminales. Y aunque los que lo escondieron ya no están, hay protocolos que debemos seguir. ¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. «Eso depende de ti. Si cooperas, si nos dices dónde está el resto del dinero, podemos llegar a un acuerdo. Tal vez evitar cargos criminales, pero necesito toda la verdad». Mateo cerró los ojos. Pensó en Lucía, en todo lo que habían logrado en estos meses. Pensó en las personas que habían sido ayudadas con las donaciones anónimas. Pensó en Roberto Salcido, un hombre que había muerto cargando con la culpa de sus decisiones. «Lo encontré», admitió finalmente. «En la casa de Altavista. Estaba escondido en una pared del sótano. Leí el diario y encontré el dinero. Al principio pensé en devolverlo, pero no sabía a quién. Y luego pensé en mi hermana, en todo lo que hemos sufrido. No lo gasté en cosas estúpidas. Intenté hacer algo bueno con él».
Miranda escuchó sin interrumpir mientras Mateo le contaba toda la historia, cómo había encontrado el dinero, cómo lo había dividido, las donaciones que había hecho, dónde estaba guardado el resto. Cuando terminó, el agente se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Sabes cuánto problemas podrías haber causado?, dijo finalmente Miranda. Ese dinero está vinculado a casos abiertos, a investigaciones que llevan años. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Y honestamente, el hecho de que hayas usado parte de él para ayudar a otros, incluso de forma anónima, dice algo sobre tu carácter. ¿Voy a ir a la cárcel? Miranda suspiró profundamente. Eso lo decidirá un fiscal. Pero voy a ser honesto contigo. Si devuelves todo el dinero que queda y cooperas completamente con la investigación, hay una posibilidad de que puedas evitar tiempo en prisión, especialmente porque parte del dinero fue usado para fines benéficos. Eso podría jugar a tu favor. Durante las siguientes semanas, Mateo cooperó completamente con las autoridades. Los llevó a la bodega donde guardaba el resto del dinero. Proporcionó todos los detalles sobre las cuentas que había abierto, las donaciones que había hecho, cada centavo que había movido. La investigación reveló que Mateo había gastado aproximadamente $1.300.000 en total, 1 millón en donaciones y ayudas a diferentes instituciones, 200.000 en pagar deudas y mejorar su vida y la de Lucía, y el resto en inversiones legítimas. Los 3 millones restantes fueron recuperados íntegramente. El caso fue llevado ante un juez. Mateo consiguió un abogado defensor público que argumentó que, aunque técnicamente había cometido un delito al apropiarse del dinero, sus acciones habían sido motivadas por desesperación económica y que había intentado usar el dinero para hacer el bien, no para beneficio personal egoísta. Las instituciones que habían recibido las donaciones anónimas fueron contactadas. El director de la UACJ testificó sobre cómo esa donación había permitido que 30 estudiantes de bajos recursos recibieran becas completas. La directora del refugio para mujeres explicó cómo el dinero había salvado literalmente el programa de estar cerrado y había ayudado a más de 50 mujeres y sus hijos a escapar de situaciones de violencia. El fiscal, después de revisar toda la evidencia y los testimonios, decidió ofrecer un trato. Mateo sería condenado por apropiación ilícita, pero en lugar de tiempo en prisión, recibiría libertad condicional por 5 años y tendría que realizar 600 horas de servicio comunitario. Además, cualquier beneficio financiero que hubiera obtenido, incluyendo las mejoras en su calidad de vida, tendría que ser devuelto o compensado con trabajo. Era un trato generoso, considerando la gravedad de lo que había hecho. Mateo lo aceptó sin dudarlo. El día de la sentencia, Lucía estaba sentada en la primera fila de la sala del tribunal, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando el juez dictó la sentencia final, ella soltó un suspiro de alivio audible. Mateo se volvió hacia ella y le sonrió débilmente, tratando de transmitirle que todo estaría bien. Los meses siguientes fueron difíciles. Mateo tuvo que trabajar el doble para compensar la pérdida de las mejoras económicas que habían disfrutado brevemente. Lucía tuvo que volver a trabajar medio tiempo, pero ahora lo hacía en el hospital universitario como parte de sus prácticas, lo que al menos le daba experiencia valiosa. Las horas de servicio comunitario las cumplió en el mismo refugio para mujeres que había recibido su donación anónima. La directora, una mujer llamada Patricia, de unos 50 años, con una determinación inquebrantable, lo recibió con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Así que tú eres el benefactor misterioso», le dijo el primer día,
Hiciste algo malo por las razones correctas. Ahora vas a ver de primera mano a dónde fue ese dinero. Mateo trabajó en el refugio haciendo reparaciones, mejorando la instalación eléctrica, arreglando tuberías y pintando paredes. Pero más importante, conoció a las mujeres y niños que vivían ahí. Escuchó sus historias, vio su dolor y su valentía. Cada una de ellas le recordaba por qué había tomado las decisiones que tomó, y aunque sabía que había actuado fuera de la ley, no podía arrepentirse completamente de haber ayudado. Una tarde, mientras reparaba una ventana rota en una de las habitaciones, una mujer joven se le acercó. Tenía un bebé en brazos y la mirada cansada de alguien que había sobrevivido demasiado. «Tú eres Mateo, ¿verdad? El que donó el dinero», dijo ella suavemente. Mateo asintió, sintiéndose incómodo con el reconocimiento. «Mi hijo y yo estamos vivas, gracias a ti. Llegamos aquí hace 4 meses, huyendo de mi expareja. Si este refugio no hubiera tenido espacio para nosotros, no sé qué habría pasado. Así que, gracias. No importa de dónde vino el dinero, para mí salvaste nuestras vidas». Esas palabras se quedaron con Mateo durante mucho tiempo. Le hicieron pensar en Roberto Salcido, el hombre que había escondido ese dinero 20 años atrás, probablemente aterrorizado y lleno de remordimientos. Roberto había escrito en su diario que esperaba que alguien pudiera usar ese dinero para algo bueno. En cierta forma, Mateo había cumplido ese último deseo. Un año después de su sentencia, Mateo estaba completando sus últimas horas de servicio comunitario. Lucía estaba a punto de graduarse de la universidad, con honores y ya con ofertas de trabajo en varios hospitales. A pesar de todas las dificultades, ella había logrado su sueño. El día de su graduación, mientras Mateo la veía caminar por el escenario para recibir su título, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Habían sobrevivido. No de la manera que él había imaginado cuando encontró ese dinero, pero habían sobrevivido. Después de la ceremonia, Lucía lo abrazó fuertemente. «Gracias por nunca rendirte», le susurró. «Sé que este último año ha sido horrible, pero lo logramos». Mateo la abrazó de vuelta, sintiendo lágrimas que había contenido durante meses finalmente escapar. «Tú lo lograste. Yo solo hice lo que pude». Esa noche, mientras regresaban a casa en su vieja camioneta, Lucía le preguntó algo que había estado guardando durante meses. ¿Valió la pena? Encontrar ese dinero, todo lo que pasó después, ¿valió la pena? Mateo condujo en silencio durante varios minutos, considerando la pregunta. Pensó en todas las consecuencias. El miedo constante de ser descubierto, la carga de mentirle a su hermana, el proceso legal, el estigma de haber sido arrestado. Pero también pensó en las becas que habían cambiado vidas, en las mujeres y niños que habían encontrado refugio seguro, en cómo había ayudado a su hermana a alcanzar sus sueños, aunque fuera temporalmente. «Honestamente no lo sé», respondió finalmente. «Hice algo ilegal. Podría haber ido a la cárcel, pero también ayudé a gente que realmente lo necesitaba, y eso no puedo lamentarlo aunque debería». «¿Volverías a hacerlo? Si pudieras regresar en el tiempo, ¿tomarías ese dinero otra vez?» Mateo lo pensó cuidadosamente. No volvería a hacerlo. No porque me arrepienta de haber ayudado a otros, sino porque casi te pierdo a ti en el proceso. Cuando me arrestaron, vi tu cara, el miedo en tus ojos. Eso fue peor que cualquier cosa que pudieran haberme hecho a mí. No vale la pena arriesgar lo que tenemos». Lucía asintió, tomando su mano. «Bueno, pues ya pasó, y ahora podemos seguir adelante. Voy a conseguir un trabajo, voy a ayudarte a terminar de pagar los honorarios del abogado y vamos a reconstruir nuestras vidas, juntos, como siempre debió ser». Los meses siguientes
fueron de lenta reconstrucción. Mateo terminó su servicio comunitario y su libertad condicional transcurrió sin incidentes. El estigma de su arresto gradualmente se desvaneció a medida que la gente en su vecindario se enteraba de los detalles completos de su caso. Algunos lo juzgaban duramente, pero otros, especialmente aquellos que conocían las dificultades de sobrevivir en Ciudad Juárez, entendían que había estado en una posición imposible. Lucía consiguió trabajo en un hospital público, donde se especializó en atención a víctimas de violencia. A menudo le decía a Mateo que su experiencia, viendo cómo su hermano había luchado con decisiones imposibles, le había dado una perspectiva única sobre el sufrimiento humano y la capacidad de las personas para tomar decisiones desesperadas en situaciones desesperadas. 2 años después del día que encontró el dinero, Mateo recibió una visita inesperada. Don Armando, el dueño de la casa de Altavista, apareció en el taller donde trabajaba. El anciano había envejecido notablemente, su espalda más encorvada, su mirada más apagada. «Mateo», dijo el viejo, extendiendo una mano temblorosa, «he venido a pedirte perdón». Mateo, sorprendido, invitó al anciano a sentarse en la pequeña oficina del taller. «¿Perdón por qué, don Armando?» «Por ponerte en esa situación. Debí haberte advertido sobre mi hermano, sobre lo que podría estar escondido en esa casa. Fui cobarde. Durante años supe que Roberto había estado involucrado con gente peligrosa, que probablemente había escondido cosas en esa propiedad, pero preferí ignorarlo. Preferí pretender que si no lo veía, no existía. Y tú pagaste el precio de mi cobardía». Mateo negó con la cabeza. «Don Armando, yo tomé mis propias decisiones. Nadie me obligó a tomar ese dinero. La culpa es mía. Aún así, debiste haber tenido toda la información». Por eso, don Armando sacó un sobre del bolsillo de su camisa. «Quiero darte esto. Es el dinero que te debía por el trabajo que hiciste, más una compensación por todo el problema que causé. No es mucho, pero es lo que puedo hacer». Mateo abrió el sobre. Había $5,000 en efectivo. «Don Armando, no puedo aceptar esto. Ya bastante lío he causado con dinero que no era mío. Este dinero es mío, legítimo, y quiero que lo tengas. Úsalo para algo bueno, para ayudar a tu hermana, para invertir en tu futuro. Por favor, permíteme al menos hacer esto». Después de mucha insistencia, Mateo aceptó el dinero. Lo usó como depósito inicial para rentar un taller más grande, donde pudo expandir su negocio de electricidad e incluso contratar a 2 ayudantes. Era un comienzo modesto, pero era honesto y era suyo. Con el tiempo, el negocio creció. Mateo se ganó una reputación de ser confiable y justo, y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Lucía, mientras tanto, fue ascendida a supervisora en su departamento del hospital, donde implementó programas nuevos para atender mejor a víctimas de trauma. 3 años después del incidente, Mateo recibió una carta inesperada. Era de Patricia, la directora del refugio donde había hecho su servicio comunitario. «Querido Mateo», decía la carta, «han pasado años desde que completaste tus horas de servicio con nosotros, pero quería que supieras que tu impacto continúa. Con el dinero que donaste, pudimos expandir nuestras instalaciones y ahora podemos albergar al doble de familias. Desde entonces, hemos ayudado a más de 200 mujeres y sus hijos a encontrar seguridad y comenzar nuevas vidas. Sé que lo que hiciste tuvo consecuencias, pero también tuvo resultados que han salvado vidas. Pensé que deberías saberlo. Con gratitud, Patricia». Mateo leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones que no podía desentrañar completamente. Orgullo, culpa, alivio, tristeza, todo mezclado en un nudo imposible en su pecho. Esa noche le mostró la carta a Lucía. Ella la leyó en silencio. Luego,
Miró a su hermano con ojos brillantes. ¿Sabes qué creo?, dijo ella suavemente. Creo que Roberto Salcido, donde sea que esté, está en paz, sabiendo que su último deseo se cumplió. Quería que ese dinero ayudara a alguien a salir del infierno, y lo hizo. Ayudó a cientos de personas. Pero también hice algo malo, respondió Mateo. No puedo simplemente olvidar eso. No deberías olvidarlo, pero tampoco deberías dejar que te defina por el resto de tu vida. Hiciste algo cuestionable en una situación imposible y luego pasaste años tratando de compensarlo. Eso cuenta para algo. Mateo asintió, guardando la carta cuidadosamente. Lucía tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo vivir el presente y el futuro. Años más tarde, cuando Mateo tenía 35 años, su negocio se había convertido en una empresa pequeña pero exitosa, empleando a 10 personas y sirviendo a toda la zona de Ciudad Juárez. Lucía se había casado con un médico que había conocido en el hospital y tenían un hijo de 3 años llamado Roberto, en honor a sus padres fallecidos, aunque Mateo siempre pensaba también en Roberto Salcido cuando escuchaba el nombre. Un día, Mateo llevó a su sobrino al Parque Central. Mientras el niño jugaba en los columpios, un hombre mayor se sentó en la banca junto a él. Era Héctor, el investigador privado que lo había interrogado años atrás. «Mateo Salazar», dijo Héctor con una sonrisa cansada, «hace tiempo que no nos veíamos». Mateo sintió un momento de tensión, pero luego se relajó. Todo eso ya había pasado. «Héctor, ¿qué lo trae por aquí?» «Me retiré el año pasado. Ahora solo soy un viejo que viene a alimentar palomas en el parque, pero quería decirte algo. He investigado muchos casos en mi vida, he visto mucha corrupción, mucha maldad, pero también he visto cosas buenas. Y lo que hiciste tú, aunque técnicamente fuera ilegal, fue una de las pocas cosas buenas que he visto salir de toda esa oscuridad. No estoy seguro de merecer ese crédito. No se trata de merecer, se trata de que, cuando tuviste la oportunidad de tomar algo que no era tuyo, al menos intentaste usarlo para hacer el bien. La mayoría de la gente solo habría pensado en sí misma. Tú pensaste en otros, incluso con todos los riesgos. Eso dice algo sobre quién eres. Héctor se levantó para irse, pero antes de hacerlo añadió: «Por cierto, don Armando murió el año pasado, en paz, rodeado de su familia. Antes de morir, me dijo que tú habías redimido la memoria de su hermano de alguna manera. Pensé que te gustaría saberlo». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Pensó en todo lo que había pasado, en todas las vidas que se habían tocado por una decisión que tomó en un momento de desesperación. Pensó en Roberto Salcido, un hombre que había muerto hace más de 20 años, pero cuyas acciones todavía resonaban en el presente. Pensó en don Armando, cargando con la culpa por asociación de su hermano hasta sus últimos días. Pensó en las mujeres del refugio, en los estudiantes con becas, en su hermana, que ahora tenía una familia propia. ¿Había valido la pena? Esa pregunta lo seguiría por el resto de su vida. No tenía una respuesta clara, y probablemente nunca la tendría. Pero lo que sí sabía era que había aprendido algo fundamental, que las decisiones que tomamos, buenas o malas, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar, y que la redención, si es que existe, no viene de borrar nuestros errores, sino de vivir con ellos y tratar de hacer algo mejor cada día después. 15 años después del día que encontró el tesoro escondido, Mateo era un hombre diferente. Su negocio ahora empleaba a 30 personas y había abierto una rama especial que ofrecía servicios eléctricos gratuitos a organizaciones sin fines de lucro. Lucía era la directora del departamento de trauma en su hospital y había publicado varios estudios sobre atención a víctimas de violencia.
Un día, mientras Mateo instalaba un sistema eléctrico nuevo en un edificio de oficinas, recibió una llamada de un número desconocido. Era un reportero de un periódico local que estaba escribiendo un artículo sobre el refugio para mujeres que había celebrado su 20º aniversario. Señor Salazar, estoy investigando la historia del refugio y encontré que usted hizo una donación significativa hace años. También encontré los registros de su caso legal. Me preguntaba si estaría dispuesto a hablar sobre eso para mi artículo. Mateo dudó. Había pasado años tratando de dejar ese capítulo de su vida en el pasado. Pero también entendía que su historia podría tener valor, especialmente si podía ayudar a otros a entender las complejidades de la pobreza, la desesperación y las decisiones imposibles que la gente tiene que tomar. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición. No quiero que me pinten como un héroe. Hice algo ilegal y hubo consecuencias. Si va a contar mi historia, cuéntela completa, con todas sus complicaciones». La entrevista se publicó un mes después. El artículo contaba la historia de Mateo con todos sus matices: el descubrimiento del dinero, las decisiones cuestionables, las consecuencias legales, pero también el impacto positivo que tuvo en cientos de vidas. No lo retrataba como un villano ni como un héroe, sino como un ser humano complejo que había tomado decisiones imperfectas en circunstancias difíciles. La respuesta fue mixta. Algunas personas lo criticaron duramente, diciendo que no importaba cuán noble fuera su intención, robar era robar. Otros lo defendieron, argumentando que el sistema los había fallado primero y que él había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero la mayoría de las respuestas cayeron en algún lugar intermedio. Personas que entendían que la moralidad no siempre es blanca o negra, que a veces existen tonos de gris. Lo más significativo fue una carta que recibió de una mujer llamada Elena. Ella había estado en el refugio hace 15 años, cuando Mateo hizo su donación. Ahora era trabajadora social y ayudaba a otras mujeres a escapar de situaciones de violencia. «Su historia me recordó por qué hago lo que hago», escribió Elena. «Usted tomó algo oscuro y manchado y lo convirtió en luz para otros. No fue perfecto, no fue completamente legal, pero fue humano, y a veces eso es lo único que podemos ser, humanos imperfectos tratando de hacer algo bueno en un mundo complicado». Mateo guardó esa carta junto con la de Patricia de años atrás. En los días difíciles, cuando las dudas sobre sus acciones pasadas lo asaltaban, las releía para recordarse que, aunque sus métodos fueron cuestionables, sus intenciones habían sido genuinas y el impacto había sido real. En su 40º cumpleaños, Mateo organizó una pequeña reunión en su casa. Lucía y su familia estaban ahí, junto con algunos empleados de su negocio y amigos cercanos. Durante la cena, su sobrino Roberto, ahora un adolescente de 13 años, le hizo una pregunta directa. «Tío Mateo, mamá me contó sobre lo que pasó cuando encontraste ese dinero. ¿Te arrepientes?» La habitación se quedó en silencio. Todos sabían la historia, pero nadie la había discutido tan abiertamente en mucho tiempo. Mateo miró a su sobrino, luego a su hermana, y finalmente a todos los presentes.